Una de las características más notables del ácido desoxirribonucleico ADN es su capacidad de replicarse, es decir, que tiene la capacidad de formar copias de sí mismo. La replicación se va a llevar a cabo en la fase S, que es la fase de síntesis del ciclo celular. Este es un proceso obligado para que se pueda dar dicho proceso. Por ello, se determina que la información genética se va a transferir de una célula a otra mediante el proceso de replicación del ADN. El objetivo de la replicación es la conservación de la información genética. La representación estructural del ADN en cadena doble o doble hélice, como se puede ver ahí, puede dar lugar a otras dos moléculas idénticas, sin perder su conformación. Y a continuación vamos a explicar un poco de manera general este proceso. En principio, las dos hebras deberán separarse y después, mediante la acción de una enzima, se añaden desoxirribonucleótidos y según la complementariedad de bases, se generan dos moléculas nuevas de ADN a partir de dos hebras molde iniciales, como lo podemos ver aquí. A continuación explicaré un poco acerca de las dos características más importantes para definir y comprender un poco mejor el proceso de replicación del ADN. Primero miré con que es semiconservadora. Esto quiere decir que cada cadena de doble hélice del ADN funciona como molde para replicarlo. Es decir, se necesita una cadena parenteral, que es esta cadena pues azul, como lo pueden ver aquí, para producir pues una cadena hija. Y en este caso, como se pueden dar cuenta, pues se producen dos cadenas hijas a partir de una cadena parenteral, que es esta. Cada nueva hélice doble del ADN contiene una cadena nueva y otra vieja, también como se encuentra aquí en la imagen. La cadena vieja y la cadena nueva, que en este caso es representada por el color rojo. Y pues esto representa a la base de la biología de la heredación del ADN en eucariotas es bidireccional, ya que a partir del sitio de origen de replicación ORI se sintetizan las dos cadenas de ambos sentidos. Esto quiere decir que se lee de 3' a 5' y se sintetiza en sentido de 5' a 3', con dos puntos de crecimiento que forman lo que se conoce como horquillas de replicación, y esto más adelante se va a explicar. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las diferencias en la replicación de células eucariotas y procariotas. Empecemos con la replicación de células procariotas. En sabemos que hay tres procesos importantes que se deben de concluir, que es la iniciación, la elongación y la terminación. Dentro del proceso de iniciación, decimos que la replicación comienza en una secuencia de nucleótidos en el ADN llamada origen de replicación, que actúa como señal de iniciación. Esta secuencia es distinta según la especie, pero básicamente y generalmente tiene abundante timina y adenina. La timina y la adenina están unidas por dos puentes de hidrógenos, en lugar de tres como la citosina y la guanina, por lo que estos enlaces serán más débiles y más fáciles de romper. En la iniciación de la replicación intervienen las siguientes proteínas, lo cual son las helicasas, que básicamente son enzimas que reconocen la secuencia de nucleótidos y rompen los puentes de hidrógenos entre las bases nitrogenadas complementarias. Se encargan de abrir la doble hélice para que las cadenas puedan servir de moldes a nuevas cadenas. También tenemos lo que es la topoisomerasa, que básicamente el desenrollamiento de la doble hélice da lugar a tensiones entre dos cadenas, y las topoisomerasas se encargan de hacer cortes en las cadenas para liberar las tensiones de superenrollamientos. Obviamente, cuando cortan una, estamos usando lo que son las topoisomerasas 1, y cuando rompen o cortan las dos cadenas, estamos hablando sobre las topoisomerasas 2 o gisarasas. Y cuando ya no existen esas tensiones, las ligasas las empalman nuevamente. También tenemos lo que es las proteínas SSB, que sus siglas en inglés es Single Strand Beating DNA, que son las proteínas estabilizadoras. Estas pues se unen a cada cadena de ADN separadas por la helicasa para que no vuelvan a unirse. Así permiten el paso correcto de la ADN polimerasa, impidiendo que se unan de las cadenas complementarias
antes de que se añadan los nucleótidos de la nueva cadena que se está formando. Cabe resaltar que las helicasas actúan en cada sentido, por lo que este proceso es bidireccional. Las dos horquillas de replicación que se han creado forman las burbujas u ojos de replicación. Y bueno, como la ADN polimerasa necesita tener un cebador o un iniciador al que puede añadir los nucleótidos, pues obviamente tienen que intervenir primero una ARN polimerasa que sintetice un pequeño fragmento de unos 10 nucleótidos de ARN que sirva como cebador, y básicamente a esta ARN polimerasa se le llama primasa y el fragmento de ARN que sirve como cebador se le llama prímer. Y bien, ya entrando en el segundo proceso que dijimos que era la elongación. ¿Qué es la elongación? Básicamente es la formación de las nuevas hebras. ¿Y qué pasa? Las ADN polimerasas serán las encargadas de iniciar la síntesis de las cadenas hijas complementarias. En cada horquilla de replicación, la cadena adelantada y la cadena retardada crecen de distinta forma. Y bien, ¿cuál es la síntesis de cadena adelantada o conductora? Esta cadena es complementaria a la cadena 3,5. Después de que la ARN polimerasa ha sintetizado el prímer ARN cebador, la ADN polimerasa 3 comienza a sintetizar la nueva cadena en dirección 5,3. La energía que se necesita para este proceso la aportan los nucleótidos que pierden uno de sus grupos fosfatos. Esta nueva cadena es de crecimiento continuo, ya que las helicasas pues no se detienen. Y hablando de la síntesis de cadena atrasada, ¿qué es lo que pasa? Esta nueva cadena es de crecimiento discontinuo, a partir de fragmentos de ADN separados. Se llama cadena o hebra retardada porque su síntesis es más lenta que la de la cadena conductora. Y bueno, la síntesis de esta cadena comienza cuando la ARN primasa sintetiza unos 40 nucleótidos de ARN, el ARN cebador, en un punto que dista unos 1000 nucleótidos de la señal de iniciación. La ADN polimerasa 3 une en sentido 5,3 unos 1000 o 2000 nucleótidos de ADN formando fragmentos de Okazaki. Este proceso se va repitiendo según se va separando las dos cadenas que sirven como molde. Después, la ADN polimerasa 1, por su función exonucleasa, elimina los ARN cebadores y más tarde, por su función polimerasa, rellena los huecos que ocupan los ribonucleicos con nucleótidos de ADN. Por último, la ADN ligasa une con un enlace fosfodiéster. Aquí estamos viendo la ligasa, ADN ligasa, une con un enlace fosfodiéster los diferentes fragmentos de Okazaki. Y las cadenas de ADN que sirven de molde también se llaman ADN parental. Y bien, ya entrando en el último proceso que se llama terminación, la elongación continúa hasta que el ADN está totalmente replicado. Como el crecimiento de las cadenas es bidireccional, una de las nuevas hebras se ha sintetizado de forma continua y de forma discontinua. ¿Ok? Mediante los fragmentos de Okazaki. Las dos horquillas de replicación se unirán en un lugar diametralmente opuesto al origen de la replicación del cromosoma bacteriano. La ADN polimerasa 1 eliminará el último cebador y los fragmentos serán unidos por ADN ligasa, que es lo que estamos viendo aquí. Y así se obtienen dos cadenas de ADN sin ARN
e idénticas a la molécula de ADN parental. Y bien, ya hablando de la replicación del ADN en eucariotas, podemos decir que la replicación de ADN en eucariotas es similar a la de las procariotas, aunque tienen algunas diferencias. El ADN de la célula eucariota está fuertemente asociado a histonas, formando nucleosomas. En la replicación, la cadena que sirve de molde para la hebra conductora se queda con las histonas y ambas se enrollan para formar los antiguos nucleosomas. La hebra que sirve de patrón para la retardada y la hebra retardada se enrollan sobre nuevos octámeros de histonas para formar nuevos nucleosomas. El ADN del cromosoma eucariótico es mucho más largo que el ADN de procariota, además de que, por estar unidos a histonas, el proceso de replicación es mucho más lento. Para acelerar el proceso, en el cromosoma eucariota hay un centenar de orígenes de replicación, unas 100 burbujas de replicación. A estos puntos de iniciación de la replicación se les llama replicaciones. Y la replicación tiene un único origen en las procariotas, mientras que en las eucariotas existen múltiples orígenes. En las eucariotas, los fragmentos de Okazaki son más pequeños, de unos 100 a 200 nucleótidos, que en los procariotas, que son entre 1000 y 2000. Y por último, la replicación del DNA de eucariotas se va complementando hasta llegar al telómero, el extremo del cromosoma. Al eliminar el último ARN cebador, la cadena retardada queda incompleta, ya que la ADN polimerasa no puede completar el hueco por no poder hacerlo en dirección 3,5. Esto se hace que el telómero se vaya acortando cada vez que la célula se divide, lo que está asociado a los procesos de envejecimiento y muerte de la célula. Aquí tenemos la imagen de la replicación de la célula eucariota y esta, si se acuerdan, es la imagen de la replicación de la célula procariota. La primosoma está formado por las enzimas primasa helicasa y probablemente otros polipéptidos que en conjunto catalizan el inicio del proceso de replicación del DNA a través de la síntesis del primero. El ADN es semiconservativa, entorchada y antiparalela. El DNA polimerasa 1 es la enzima que cuenta con 3 actividades. Tiene actividad polimerasa, de síntesis en dirección, que es una actividad exonucleasa, remoción de nucleótidos erróneos o conocida también como revisora. Y finalmente, una actividad exonucleasa, que a partir de un NIC o rompimiento del enlace entre dos nucleótidos vecinos, resintetiza una porción de DNA removiendo la ya existente. Después el DNA polimerasa 2, que con actividad exonucleasa está involucrada en procesos de reparación de DNA. Luego el DNA polimerasa 3, que esta es la enzima que realiza el proceso replicativo, que su función es la síntesis de DNA. También cuenta con actividad revisora, exonucleasa. La DNA girasa está encargada de desempaquetar el DNA. En eucariontes se encuentra unido a proteínas y sufre procesos de enrollamiento que lo hacen inaccesible para la DNA polimerasa 3. Por esta razón es necesario su desenrollamiento para que la replicación pueda llevar a cabo. La primasa es la enzima encargada de la síntesis de los primeros partidores. Para la síntesis del DNA, esta inicia los fragmentos de Okazaki. En eucariontes, este proceso lo llevaría a cabo la DNA polimerasa 1. Después la licasa, que esta es la enzima encargada de separar la doble hebra de tal forma que se puedan formar los primeros, y luego se lleva a cabo la replicación. Por último, la ligasa, que está encargada de unir los fragmentos de Okazaki, o aquellas zonas del DNA donde se hayan producido los NICs. Y bueno, en el riplosoma se pueden distinguir por 3 etapas. La primera etapa es la iniciación. Hay un inicio de replicación que se llama ORI-C. Se caracteriza por ser una secuencia de DNA de 245 pares de bases, y es muy rica en adenina y timina, y por lo tanto una secuencia poco estable, y facilita la apertura del DNA
donde se tiene que iniciar la replicación. Aquí se unen una serie de proteínas que reconocen la secuencia y aquí se estructuran los replisomas. La segunda etapa es la enlogación. Se empiezan a copiar las cadenas. Los replisomas avanzan bidireccionalmente copiando las dos cadenas en las dos direcciones y se genera una zona de avance que se visualizan como horquillas y se les llaman horquillas de replicación. La última etapa es la terminación. Se copian las dos cadenas y terminan en las secuencias de terminación. Aquí se unen unas proteínas que reconocen la secuencia y hace que se suelte el replisoma. Es un cebador de ARN, un corto segmento de ácido nucleico complementario al molde, que proporciona un segmento 3 con el que el ADN polimerasa puede trabajar. Como función, la primasa sintetiza cebadores de ARN complementarios a la cadena de ADN. La replicasa es una enzima vital en los seres vivos, ya que participa en los procesos de duplicación y reproducción celular de este, transcripción, recombinación y reparación del ADN, y de biogénesis de ribosomas. Su misión es romper los puentes de hidrógeno que se usan en las bases nitrogenadas, haciendo así posible que otras enzimas puedan copiar la secuencia del ADN. Las proteínas de unión a DNA de cadena sencilla, o por sus siglas SSB, se encuentran en todos los reinos de la vida y aunque comparten las mismas propiedades funcionales, son estructuralmente diferentes, especialmente en cuanto a sus cambios conformacionales que parecen ser específicos para cada tipo de proteína SSB. Se han observado que todas estas proteínas comparten un dominio conservado que está implicado en la unión del ADN simple banda y que se conoce como dominio de la unión de oligonucleótidos o oligosacáridos. Sus funciones son que las proteínas SSB poseen funcionales claves en el mantenimiento, empaquetamiento y organización del genoma al proteger y estabilizar las hebras de ADN simple cadena en los momentos en que éstas quedan expuestas por la acción de otras enzimas. También es importante tener en cuenta que estas proteínas no son las proteínas encargadas de desenrollar y abrir las hebras del ADN. Otra parte es que su función se restringe únicamente a estabilizar el ADN cuando ésta se encuentra en la condición de ADN simple banda. Las topoisomerasas actúan a través de la incisión de enlaces fosfodieter en una o dos de las hebras que componen el ADN. Luego modifican el estado de enrollamiento de las hebras de una doble hélice o de dos doble hélices para finalmente volver a empatar o ligar los extremos encísidos. Sus funciones es facilitar el paso de una hebra de ADN a través de un corte en la hebra opuesta y también facilitar el paso de una doble hélice completa a través de una incisión en sí misma o a través de una incisión en doble hélice diferente. La ligasa es una enzima capaz de catalizar la unión entre dos moléculas de gran tamaño, dando lugar a un nuevo enlace químico. Generalmente sucede junto con la hidrólisis de un compuesto de alta energía, como el ATP, que proporciona energía para que dicha reacción tenga lugar. Su función es, si dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios, la ligasa puede unirlos para formar una molécula única e intacta de ADN. En la clonación de ADN se utilizan enzimas de restricción y ADN ligasa para insertar genes y otros fragmentos de ADN en plásmidos. El DNA polimerasa es la réplica del DNA que requiere desenrollar de la estructura 2-tentrasa complementaria de la DNA. Este proceso es mediado por la separación de ligazones de hidrógeno que llevan a cabo las bases juntas. El resultado es la formación de dos únicos cabos. Sus funciones es, las enzimas de la polimerasa de DNA trabajan típicamente en parejas, una moda. Cada enzima repliega uno de los dos cabos que comprenden el doble hélice de la DNA. Estos se llevan a cabo en la pieza de cabeza y cabo de revestimiento y se nombran según la velocidad relativa a la cual se repliega. Un RNA cebador es una secuencia corta de ADN de cadena simple que se utiliza en una reacción de cadena polimerasa. En el método PCR se emplea un par de cebadores para hibridar con el ADN de la muestra y definir región del ADN que será amplificada. Iniciación. Durante esta primera etapa de la replicación, el ADN se encuentra en forma accesible para las proteínas y las enzimas encargadas de la replicación. Ciertas proteínas localizan en la doble hélice una secuencia específica de nucleótidos conocida como ORI, que es el origen de la replicación. Es el lugar donde inicia la replicación. En esta sección se encuentran las llamadas proteínas iniciadoras, que son las quirasas. Se encargan de desestabilizar la estructura helicoidal del ADN, abriéndola y fijándola para que no se vuelva a enrollar. Al separar las cadenas, otras proteínas, las helicasas, se encargan de romper los enlaces de hidrógeno. Conforme se separa el ADN, se van formando unas estructuras con forma de Y. Se conocen como horquillas de replicación. Se sintetiza un iniciador de ARN y se alarga por la ADN polimerasa. El ADN se sintetiza en forma continua sobre la hebra principal,
mientras que en la hebra discontinua se sintetiza en pequeños fragmentos que se unen posteriormente por la ADN ligasa. Las proteínas SSB y tipo isomerasas impiden que se formen otras estructuras secundarias, pues de la doble hélice original se formarán dos nuevas moléculas siguiendo el patrón semiconservativo. La iniciación es la única fase de la replicación que está regulada, de modo que solo tenga lugar una vez cada ciclo. Durante la enlogación, la polimerización del ADN se produce en dirección 5' a la 3', en la hebra sintetizada a través de la unión del oxígeno 3' de la hebra en síntesis al fósforo del DNTP entrante. Las DNA polimerasas, estas son enzimas capaces de polimerizar ADN, solo pueden enlogar hebras existentes. Son incapaces de iniciar una nueva hebra. Por contraste, las RNA polimerasas son capaces de iniciar cadenas polinucleotídicas. El tramo necesario para que las DNA polimerasas comiencen a actuar es proporcionado por el cebador, ya arriba mencionado. La replicación se da en horquillas, cuyas ramas difieren en la dirección de síntesis de ADN. La horquilla de replicación, conteniendo ambas hebras replicadas, ésta se mueve en una dirección única, pero la replicación solo es capaz de proceder en la dirección 5' a la 3'. Esta paradoja resuelta por el uso de fragmentos de Okazaki. Estos son productos cortos de replicación que se producen en la hebra retrasada. La otra hebra líder es replicada en forma continua, de modo que la dirección neta de replicación en la horquilla se mantiene, si bien las hebras obedecen a direcciones distintas. En la estructura de los telómeros predomina la zona de repeticiones en la doble hebra y solamente el extremo terminal presenta la estructura monofibrilar. Aunque la telomerasa es necesaria para mantener la longitud de los telómeros, esta enzima solo alarga la hebra G. La replicación de la hebra C debe hacerse por el sistema convencional de las polimerasas. En levaduras mutantes para la polimerasa A y la proteína replicativa C, tienen alteraciones en la síntesis de los telómeros, tanto en la levadura en humanos como en otros organismos de los telómeros se replican al final de la fase S. La replicación de los telómeros es solo necesaria para compensar la pequeña y lenta pérdida de ADN que resulta de la replicación incompleta. Por lo tanto, debe ser considerada como una función de reparación. En este proceso, el ADN telomérico no tiene exactamente la función de molde. In vitro, la telomerasa de Trahimena puede añadir hasta 500 nucleótidos antes de separarse del ADN. La síntesis de la hebra C por el sistema convencional de las polimerasas generaría una larga molécula bifibrilar con un extremo monofibrilar de 8 a 12 nucleótidos, que es un buen sustrato para la telomerasa. El estado dinámico de los telómeros depende de varios factores, entre ellos la procesividad de las telomerasas, la frecuencia de su acción sobre cada telómero particular y la velocidad de degradación del ADNT. Las PT, como el HTRF1, también pueden regular su longitud. Se ha visto que en levaduras, un mutante deficiente en la regulación de los telómeros es homólogo de dos genes implicados en la regulación del ciclo celular, el MS1 en levaduras y el de ataxia telangiectásica en humanos, lo cual apunta a un vínculo entre la replicación de los telómeros y el ciclo celular.